Y empezamos con la presentación. Bueno, así como hemos visto en el primer cuatrimestre todo lo que eran semielaborados, maderas vimos primero, después vimos metales semielaborados y dijimos que todo eso pertenecía a un grupo de materiales o de procesos productivos que estaban más vinculados a semielaborados. Después en el segundo cuatrimestre dijimos que lo que íbamos a ver eran procesos productivos y materiales en estado de para que se puedan moldear. Entonces, el primero que vimos fue cerámica, que lo que nos permitió ver el proceso de cerámica más que nada es eh, la posibilidad de, con un proceso bastante simple, la posibilidad de ver cómo se genera bueno, un molde que es un molde bastante simple, pero a partir de eso lo que significa un modelo, etcétera. El vidrio es un poco, tiene en algunos aspectos algunas cosas parecidas a la cerámica, en otras cosas es bastante distinto, en otras cosas incluso hasta se parece un poco más a los plásticos, pero es un material muy muy interesante, tal vez no tan explorado por el diseño industrial, eh, tal vez no es un material que tenga tantas posibilidades para el diseño, pero sí las tiene y es muy importante tenerlo en cuenta. Es la única vez que los vemos en la carrera, así que es un tema como que hay que prestarle atención. No tenemos una cantidad de tiempo muy extensa como para poder dedicarles, pero sí podemos ver rápidamente los procesos principales y con eso más o menos poder tener una aproximación a cómo se maneja este material. Desde el punto de vista de la estructura del material, eh, son cuestiones que tienen que ver más tal vez con la química y en años posteriores, en tercer año, después vemos un poquito más que lo que tiene que ver con la parte de la materia en sí y de cómo se compone la materia. Pero acordemos esto, el vidrio es un material eh, bastante difícil de clasificar entre todo el resto de los materiales, no es tan fácil de clasificar como la madera o como los metales, al menos en las convenciones que hay hasta ahora en la química. Se sabe que es un sólido de estructura amorfa. Ustedes saben que las estructuras en las cuales se organiza la materia, eh, que son moléculas, en algunos casos pueden ser amorfas y en otros casos pueden ser cristalinas. Cuando son amorfas, significa que esta constitución no tiene una estructura ordenada, sino que tiene una estructura molecular desordenada, tanto como en los líquidos incluso. En algunos plásticos también aparecen estas estructuras. Eh, pero bueno, su estructura interna es ordenada, eh, típica característica de un material en estado sólido, pero en definitiva los físicos y los químicos consideran al vidrio como un líquido sobreenfriado. Esto nos puede servir tal vez para comprender algunos comportamientos que tiene en los procesos productivos. Ahora vamos a verlos. En principio, por ahí la primera idea es aproximarnos a los usos, qué usos tienen el vidrio y qué características podemos encontrar más marcadas en este material que nos permiten que sean muy útiles en esos usos. Acá hay una lista de características. Está en rojo lo que representa en este caso, por ejemplo, conservas, bebidas y cosmética. Bueno, muy utilizado en esto porque tiene una materia prima de muy bajo costo, es un material esterilizable, es decir, para todo este tipo bueno, tal vez no para las cosméticas, pero sí para las conservas y para las bebidas. Es muy importante que el material sea esterilizable. Tiene muy bajo costo de producción. Es transparente, con lo cual realza también características que tienen que ver con el interior de lo que envasamos. Para un envase, ser transparente es un valor muy importante.
y es un 100% reciclable. Una característica muy importante del vidrio es que se puede reciclar 100% del material y se puede reconstituir casi sin ninguna pérdida de la calidad del material, cosa que es parecido en esto a los metales, pero son los únicos dos que después que permiten un reciclado óptimo, y después el resto ya no puede, el resto de los materiales tiene muchas dificultades para volver a tener la misma calidad que cuando es original. Otro ámbito de uso de los vidrios es en la química, medicina y laboratorios. ¿Por qué? Porque es un material muy moldeable, es fácil de generar formas muy complejas como estas que se requieren en instrumental químico. Es esterilizable, son transparentes, porque también es importante para estos casos que sea transparente, y se pueden lograr envases o elementos, piezas, muy resistentes a la temperatura. En vajilla y gastronomía también es muy difundido su uso, porque es una materia prima de muy bajo costo, porque es fácil de limpiar, porque tiene muy bajo costo de producción, porque es transparente, porque es duro, y en esto se parece bastante a la cerámica. Es un material que es muy difícil de rayarlo. Después vamos a ver más adelante de qué se trata esto de la dureza de los materiales, pero por el momento sepamos que se trata de un material que es difícil de rayar, ¿no? Y también porque es resistente a la temperatura, otra característica que tiene, y bueno, por eso se pueden hacer este tipo de elementos que se meten en el horno directamente o que se pueden poner al fuego. Después, como vidrio plano, también muy difundido en lo que es la construcción, porque también tiene una materia prima de muy bajo costo, porque son fáciles de limpiar, aunque reneguemos cuando tengamos que hacerlo, los vidrios son muy fáciles de limpiar, tienen bajo costo de producción, son transparentes en la medida que queramos, incluso podemos atenuar esa transparencia fácilmente, son duros, son muy resistentes a la atmósfera, son materiales que se pueden dejar a la intemperie y prácticamente no tendrían ninguna alteración, al menos con eh, el impacto del sol o con la lluvia, con la humedad, con el viento, ese tipo de cosas no los alteran. Después también con estos vidrios se pueden lograr, porque bueno, una contra que tiene el vidrio es que es un material muy frágil, es fácil de romper, justamente porque es duro, pero se logran hacer de estos vidrios laminados eh, con diferentes técnicas, vidrios que son muy resistentes al impacto, se los hace un poco más flexibles, se les agregan láminas internas, son vidrios laminados con láminas internas de plástico, o se les agrega un tratamiento térmico que hace que no se astille, al menos si se rompe no sea peligroso. Entonces también es muy difundido en este ámbito el uso del vidrio. Bueno, después en mobiliario y en objetos, eh, bueno, también materia prima de muy bajo costo, es muy fácil de moldear, muy fácil de limpiar, tiene bajo costo de producción, transparente y duro. Eso hace también que sea utilizado en estos objetos. En la industria automotriz, por supuesto que también es muy utilizado, eh, básicamente y nada más que para la parte de los cristales del auto, obviamente, pero antes se usaba también para las ópticas, se dejó de usar, pero aún hoy día se sigue utilizando y tal vez se siga utilizando por mucho tiempo más para para el habitáculo de los autos. Bueno, hasta ahí los usos. ¿Cómo está compuesto el vidrio? ¿De qué es el vidrio? Bueno, básicamente está formado por tres elementos al menos el vidrio sódico cálcico, que es el vidrio más difundido, la mayor cantidad de aplicaciones
del vidrio, el más barato, el más fácil de producir, el más abundante en la naturaleza, es el vidrio sódico cálcico. Se compone de estos tres componentes: sílice, sodio y calcio, principalmente. Después cada formulación el fabricante le puede agregar elementos que le dan alguna característica, ya sea desde el punto de vista estético o de su performance como para ser utilizado. Pero básicamente el vidrio es sílice, y la sílice es un componente fundamental de la arena, así que eh, no podemos decir que el vidrio sale de la arena así como así, pero sí que la materia prima para hacer vidrio es, originalmente se extrae de la arena. Es muy, muy abundante en la naturaleza la arena, obviamente, ya sabemos, y por lo tanto el sílice. Y los otros elementos que se le agregan también son muy abundantes, con lo cual hace que, como no haya, como no hay puntos muy específicos y concentrados de extracción, y es un material que no es, bueno, que es abundante, ¿no? Hace que inevitablemente sea barato, y al hacerse barato se empieza a difundir, se empiezan a desarrollar tecnologías para su uso y para su moldeado, y se empiezan a encontrar aplicaciones cada vez más difundidas. Bueno, de estas tres dijimos que la sílice es la materia prima básica. Después el sodio le da la característica de fusión, permite que se funda más fácilmente, y el calcio le da una estabilidad química tal que permite que el vidrio sea tal cual lo conocemos, eh, porque sin el calcio el vidrio sería como hasta sería soluble y no serviría para nada, porque sería algo muy frágil, no frágil, sino muy difícil de constituirse como un sólido. Bueno, decíamos que es el que se funde con mayor facilidad, es el más barato, el más fácil de moldear, es incoloro. Eh, bueno, todos los vidrios, por ejemplo, de los que son los vidrios planos que se utilizan para los edificios o para la construcción, básicamente casi todos, por no decir todos, están hechos con este tipo de vidrio. También con este tipo de vidrio se hacen la mayor cantidad de los objetos, no solamente se usa en construcción y no solamente para vidrio plano. Se puede soplar, se puede prensar, etcétera. Se pueden hacer distintos procesos productivos y con eso se logran la mayor cantidad de aplicaciones que uno puede encontrar. Dentro de la casa de cada uno de nosotros, casi la totalidad del vidrio que podamos encontrar es de este tipo, sódico cálcico, ya sea por las ventanas, por los objetos, por la vajilla tal vez no, algunas sí, pero no todas, pero la mayoritariamente es de este tipo de vidrio. Después hay vidrios específicos que tienen algunos agregados y algunos químicos que le dan particularidades distintas y que les permite ser utilizados en otros ámbitos. Por ejemplo, el óxido de plomo, o como se dice comúnmente, vidrio de plomo. El óxido de plomo le da, bueno, dice el óxido de calcio se sustituye el óxido de calcio por óxido de plomo, o sea, en lugar de tener, como tenía sílice, sodio y calcio, tiene sílice, sodio y óxido de plomo. Bueno, es igual de transparente, le da una mayor resistencia al choque térmico, es decir que si cambia bruscamente de temperatura es un poco más resistente que el vidrio sódico cálcico. Ustedes saben que el vidrio es un material muy frágil, por su propia experiencia se habrán dado cuenta, obviamente que en la propia experiencia se habrán dado cuenta de eso, ¿no? El vidrio es muy frágil, pero no solamente cuando se lo golpea, sino también cuando se lo expone a un choque térmico. Es decir, si ustedes ustedes calientan poco a poco un vaso de vidrio con algún elemento, con el horno si quieren, y lo llevan a una alta temperatura, el vidrio va a soportar eso, si poco a poco hacen que levante la temperatura.
Pero si hacen chocar térmicamente a ese vidrio con algo que está frío, lo sacan del horno así caliente y lo ponen sobre una cosa muy fría, es probable que ese vidrio se rompa porque ese vidrio se fue dilatando, empezó a tener tensiones internas que al hacer que en una zona que se puntualmente se enfríe demasiado rápido, esa tensión no soporte y como tiene muy poca elasticidad del material, se quiebra y se rompe. Bueno, en el caso del vidrio de plomo es un poco más flexible el vidrio, entonces hace que sea un poco más resistente al choque térmico. Pero además de tener esa característica, este tipo de vidrios es muy utilizado en óptica, por ejemplo en las cámaras fotográficas, en algunos tipos de lentes, muy utilizado en lo que es la elaboración de radares, porque bueno, tiene unas características ópticas muy buenas, ya que es capaz de refractar una gran cantidad de colores, mucho más que los vidrios sódicos cálcicos, tiene una capacidad de dispersión de luz, bueno, dispersan la luz de todos los colores, y esto hace entonces que permita ser utilizado en elementos que requieren de una óptica muy precisa. También es un vidrio que es un poco más, no es tan duro, por lo tanto es más fácil de grabar, se pueden hacer grabados o se pueden tallar incluso. Después el vidrio de borosilicato. Lo que tiene el vidrio de borosilicato es un agregado de boro, que es otro mineral, y que lo que le permite es obtener una altísima resistencia mecánica y al choque térmico, porque lo vuelve mucho más elástico que los vidrios sódicos cálcicos. Se hace un poco más caro porque es un componente que hace que sea más costoso. También el proceso productivo no es tan simple como el sódico cálcico, pero sí lo que hace es lograr una gran resistencia mecánica. Es muy difícil de fundir y de trabajar, eso también hace que sea más costoso. El boro es un material prácticamente inerte. Inerte significa que prácticamente no tiene reacción o tiene reacciones a muy pocos agentes externos, ya sean térmicos, químicos o lo que sea. Pero el resultado es un vidrio que tiene muy alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, entonces es útil para la vajilla. Esto es marca Durax, que se constituyó hace muchos años, tal vez mitad de la década mitad del siglo XX, y por allá por fines del siglo XX desaparece la marca y después reaparece nuevamente hace unos 10 años, la marca Durax. Bueno, que es una marca que está en Avellaneda. Fabrica esta vajilla y tiene, bueno, esa impronta, esa particularidad que fabrica objetos de vidrio que tienen muy alta resistencia mecánica. Ustedes pueden ver que estos vasos se pueden golpear, obviamente que no es lo mismo que si fuera metálico o no es lo mismo que si fuera de plástico, pero sí son notablemente mucho más resistentes que los de vidrio sódico cálcico. También, además de vasos, se hacen, y de esta marca también, vajillas que son horneables. Bueno, y tienen la temperatura de cocción es también muy alta, además de también ser difíciles de trabajar, se consolidan y se funden a temperaturas muy altas, por eso también son objetos bastante más caros en general que los de sódico cálcico. Muy utilizado también en laboratorios y en la química, porque muchas veces es necesario exponer a estos objetos, como se ven acá, se los pone a llama directa, entonces, bueno, porque se procesan materiales químicos acá adentro con calor y demás, entonces se utilizan este tipo de vidrios.
Bueno, y después la coloración de los vidrios. Eh, Acá vemos, este es el rosetón del Notre Dame, que yo creo que ya no existe más porque se incendió, creo que el año pasado. Eh, pero bueno, es como una muestra, una paleta enorme de colores. Los vidrios se pueden colorear con bastante facilidad. En general se le añaden a la composición original algunos tipos de óxidos, que en definitiva no dejan de ser impurezas. Pueden ser metales, pueden ser óxidos, pueden ser todo tipo de mezclas que se puedan disolver bien en el material, y con eso se logra obtener una coloración bastante diversa. Bueno, hasta acá más que nada lo que es materiales. Después va a haber más contenido que ya la clase que viene se los voy a dar, pero un poco para tener una introducción general a los materiales. No sé si querían preguntar algo de esto y pasamos a los procesos. ¿Se entendió más o menos? ¿O bien? ¿Se entendió bien? Bien. Bueno, los procesos productivos. El vidrio es muy difundido en esto es bastante parecido a la cerámica, tiene mucha difusión con el vidrio industrializado, pero también tiene mucha difusión el vidrio artesanal, el soplado, en general el soplado, también hay otras técnicas prensadas además, pero parten generalmente del soplado. Hay mucha cantidad de talleres artesanales de soplado. Es una técnica muy interesante, quien lo domina, la verdad que son personas que han desarrollado una técnica muy especial. Se obtienen objetos y se obtienen formas y formas coloreadas y demás de muy, muy interesantes. Y a partir de lo que se sabe desde el vidrio artesanal, luego, como en todos los procesos productivos de los materiales, a partir de esos conocimientos se desprenden luego los procesos que se industrializan, porque obviamente un artesano que comienza a soplar y se da cuenta que soplando se puede hacer una concavidad y generar, por las características que tiene el vidrio, ¿no? Esa característica de ser se plastifica tanto y se puede estirar tanto que entonces soplándolo se puede hacer una forma hueca sin que el vidrio se rompa. Esa es una de las principales posibilidades que da el vidrio. Entonces, obviamente, si un operario lo puede hacer soplando, una máquina también inyectándole aire lo puede hacer, y entonces ahí arrancan los procesos industriales, ¿no? De ahí salen, no de otra parte. Em, Además de tener esa cañita típica de soplado, también los sopladores y las sopladoras, porque también hay muchas mujeres, y en Avellaneda hay una artesana, una artista de vidrio que se llama Andrea da Ponte, que usualmente hace exposiciones ahí en el Beltrán. No sé si habrán visto alguna vez alguna. Seguramente este año no creo que se pueda hacer, o a lo mejor se hace de otra manera, pero bueno, y mayoritariamente creo que son mujeres las que participan ahí en esos talleres y hacen cosas muy, muy interesantes. En ese caso no es soplado, pero sí hacen objetos, trabajan con vidrio, ¿no? Bueno, además entonces decía de tener ese tubo de soplado, tienen un montón de herramientas que permiten manipular el vidrio, porque bueno, sabemos que eso está a una temperatura intocable, obviamente. Entonces, con esas herramientas de manipulado, pinzas y elementos de corte,
que después vamos a ver algún video, y soplados van generando formas muy particulares y muy lindas de artesanales, ¿no? Bueno, también utilizan moldes, algunos un poco básicos, otros un poquito más avanzados, algunos incluso de madera, algunos metálicos, pero también se moldea, no solamente es soplado libre, sino también a veces soplado con molde. Esto que ven acá es una pieza de, de esta señora de Andrea da Ponte, que bueno, después ganó premios internacionales y suele estar expuesta acá en el instituto. Después vamos a ver, si quieren podemos ver con más detalle y seguir a Andrea da Ponte porque es muy interesante verlo. Pero bueno, más allá de lo que es el proceso eh, artesanal, veamos entonces cómo son los procesos industriales. El más básico de todos, el soplado, que incluso además de ser básico, es el que emerge rápidamente e inmediatamente del soplado artesanal. Bueno, el soplado es un doble proceso de soplado, donde primero se hace en un molde una preforma y luego esa preforma se mete en otro molde y se moldea el cuerpo completo. ¿Por qué se hacen dos partes? Porque como no es homogéneo todo la morfología de la botella, como acá tiene una zona de mayor concentración de material y hay que lograr una forma un poco más definida, entonces primero se le da forma a la zona del pico y una pequeña panza más para que quede material para luego soplar, y luego se termina soplando y estirando todo el vidrio que queda para darle el volumen restante. Entonces por eso se hace en dos partes, en dos veces, en dos moldes se hace. Entonces el primer paso es, se mete el vidrio, digamos, viene una parte como una extrusión de vidrio, se va cortando, y va metiéndose en el molde. Después vamos a ver un videito. Se sopla esta primera preforma, eh, luego se pasa a un molde final de soplado y se obtiene finalmente la parte completa del- de la botella. Acá vemos saliendo de la preforma, perdón, no, ahí está saliendo directamente del molde final. Lo que entra es la preforma que luego se sopla. Fíjense que cuando entra la preforma ya tiene el pico fabricado, digamos. Ingresan naranja de la temperatura que tienen y luego a medida que se va enfriando se va poniendo cada vez más transparente. El siguiente proceso que quería mostrarles es el de prensado. Bueno, en este caso es bastante parecido a todo tipo de proceso de prensado de una pasta, ya sea vidrio, cerámica, existe también en algunos plásticos. Eh, bueno, simplemente lo que ocurre acá es que una gota o un trozo de vidrio, bueno, a una temperatura que permita moldearse. Nunca el vidrio llega a estar líquido completamente. Fíjense que, ahora vamos a ir viendo también, en los procesos siempre está en estado plástico. Se va estirando, se puede llevar a un estado de plasticidad muy alto, pero nunca llega a ser líquido como veíamos en otro caso, por ejemplo, ese video que yo le mostré del aluminio, que ingresa como si fuera agua. Bueno, nunca el vidrio llega a ese estado, siempre está en estado plástico. Por esa razón se lo puede soplar y por esa razón también se lo puede prensar.
Entonces, lo que permite el prensado es dominar las dos caras de la forma de la pieza que nosotros queremos. Porque en el proceso de soplado, la parte interna, como es aire lo que le da la forma, no dominamos la superficie esa. Esa superficie se le da el aire y va a ser bastante paralela a la superficie exterior, que sería la que sí nosotros manejamos porque es la que tiene el molde. Bueno, en el caso del prensado, sí podemos manejar las dos partes e incluso podemos hacer formas que no tengan por qué ser de espesor uniforme. Podrían tener, como pasa por ejemplo con el vaso este, que tiene la parte inferior mucho más gruesa que que las paredes del cilindro del vaso, o como este cenicero, ¿sí? No es necesario que tenga el espesor uniforme. Siempre que las piezas tienen espesor uniforme, son un poco más fáciles de controlar, digamos, porque no va a tener ni contracciones, ni deformaciones raras, ni cosas que suceden cuando los materiales se enfrían de manera dispar. Pero de todas maneras el prensado de vidrio permite tranquilamente eh, generar estas formas con diferentes espesores. Acá tenemos, acá puse una taza que es parecida a la que se está fabricando acá. Esto es todo un poco más chino que lo que vimos anteriormente. Una fábrica oscura, con trapos tirados, un poco sucia. Bueno, hay de distintas características las fábricas, pero bueno, por lo menos acá podemos ver cómo esta máquina va generando la pieza, va prensando, y acá lo que se hace es un proceso de recocido. Siempre es importante darle un proceso de recocido para estabilizar molecularmente al vidrio y evitar que sea tan frágil, ¿no? Si no tuviera un recocido, eh, el vidrio sería mucho más frágil de lo que es aún. Lo que hace el recocido es, se distensiona, como se dice también, hay un proceso incluso en los metales que se llama distensionamiento. Bueno, esto es parecido, el proceso de recocido lo que hace es destensionar las moléculas que quedan tensionadas cuando se presiona eh, rápidamente el material y se le obliga a tomar una forma distinta a la que tenía, porque acá viene una gota de vidrio incandescente y en estado plástico, se la presiona violentamente, cambia de forma y cambia de temperatura, entonces por supuesto que va a quedar tensionado. Entonces lo que se hace es distensionarlo a partir de ese, ese proceso de recocido. Y después tenemos el prensado soplado, que combina los dos procesos anteriores. ¿Qué logramos con el prensado soplado? Es algo muy similar a lo que teníamos en el soplado soplado, nada más que lo que hacemos en este proceso es generar un prensado de la zona del pico para que nos permita generar en ese pico, por ejemplo, una rosca. Todos los frascos que tienen rosca inevitablemente se tienen que hacer con este proceso. Si nosotros necesitamos que la boca del envase tenga alguna característica morfológica más precisa que la que tiene una simple botella, entonces ahí necesitamos que la máquina primero prense la, la preforma esta y luego sí, entonces se sopla. En esta parte de acá, en este proceso, se sopla. Simplemente lo que sucede en este molde es, se cierra el molde y se inyecta aire en el hueco que quedó de la pieza que ya habíamos prensado, entonces el material, como está en estado plástico, se infla como un globo y queda atrapado en el molde que no le permite tener otra forma más que la del propio molde. Entonces por eso simplemente así se forma con el soplado, se forma este envase, ¿no? Por favor pregunten si hay dudas, ¿eh? ¿Vamos bien? De momento sí. Bárbaro.
Después tenemos el proceso de termoformado, que lo que se hace en este proceso es partiendo de una lámina de vidrio que fue producida a partir bueno, un proceso de flotado, como se hacen los vidrios planos, eh, por varias formas diferentes. Una puede ser por caída libre, que es, se pone dentro de un horno la lámina de vidrio y abajo un molde negativo, un molde hembra, y entonces al calentarse el vidrio empieza a debilitar su estructura y cae sobre y toma la forma del, del molde que teníamos dentro, ¿no? Esa es una. Y la otra es sería parecido al prensado, nada más que en el prensado utilizamos una gota de vidrio y en este caso utilizamos una lámina, pero es un poco una mezcla de los dos. Podemos ayudar a que en lugar de ser una caída libre, sea prensado desde arriba con un molde macho, ¿no? Macho y hembra. Podemos generar, eh, pero eso va a depender de la forma que nosotros necesitemos lograr. Si la forma tiene muchas complejidades, tal vez tengamos que ayudarlo a presionarlo, pero si la forma es una forma de este estilo, la caída libre simplemente hace que tenga la forma final. La temperatura a la que se lo lleva es mucho menor a la temperatura de fundido, se lleva a 700 grados aproximadamente y con eso alcanza. Pero hay una condición muy importante en el vidrio en general, en la fabricación, que es la temperatura de enfriamiento a la que tienen estos materiales. Se le dicen curvas de enfriamiento porque es una variable que va entre el tiempo que hay que dejarlo que se enfríe y la temperatura. Ese es un escalonamiento de temperaturas que cada fábrica tiene sus curvas, incluso en unos son secretos industriales, las curvas esas de enfriamiento, por la importancia que tienen y por el resultado que termina teniendo el propio material cuando está bien enfriado. Después hay otros que son coladas directamente, que se lo lleva al máximo estado posible de plasticidad. Decíamos que nunca vamos a lograr que el vidrio chorree como el agua, pero sí podemos llevarlo a un estado de plasticidad tal que podamos hacer una colada, es decir, que podamos llenar un molde con la gota de vidrio por caída libre simplemente, y bueno, y entonces podemos generar ocupar un espacio, una cavidad. En este caso, y tal vez la colada en molde no es un proceso muy industrial, en realidad se usa poco industrialmente, se usa un poco más artesanalmente. En este caso es una hora, un par de horas interesantes porque acá el artesano lo que hizo fue, partiendo de una piedra, generó una cavidad y moldeó adentro de la cavidad de la piedra una forma idéntica a la que le había sacado a la piedra, ¿no? Entonces aparece esto que es genial. Seguramente debe haber la parte de piedra que sacó, la utilizó como modelo para generar el molde y luego moldeó eh, la colada de vidrio. Los moldes para estas cosas, para la colada de vidrio o para incluso también para el termoformado, se pueden hacer metálicos, pero en general, y los artesanos muchas veces los hacen de yeso y cuarzo, creo que es yeso se le mezcla con otro material que creo que es cuarzo. Entonces el yeso se torna particularmente resistente y, y sobre todo resistente a la diferencia de temperatura, que eso es lo más difícil de lograr. Entonces permiten generar estas posibilidades de colada, ¿no? Bueno, estos son ejemplos que tenemos para hacer el trabajo práctico. Después vamos a ver bien el tema del trabajo práctico. Pero bueno, quería saber si
si había interpretado, si quedaban dudas, medio general. De la parte industrial, ¿no? Bueno, primero soplado, soplado, que es aquel proceso que en dos partes, en dos veces de soplado, permite generar un envase en el cual, aunque no tenga demasiada precisión el pico, tiene una característica morfológica que requiere, por lo menos que se haga en dos pasos. Si por ejemplo fuera un vaso, se puede hacer en un solo paso el soplado. Se puede soplar una sola vez y generamos un vaso. Después el vaso va a quedar una burbuja que se corta y se recicla fácilmente sin problemas, entonces se genera ese vaso. Después tenemos, bueno, acá el ejemplo de cómo es el proceso. Ahí entra la preforma estirándose y luego se sopla y se genera la botellita. Después tenemos el proceso de prensado, en el cual un molde macho y hembra, en general metálico, le da la forma. Acá vemos cómo este molde tiene, o el sistema este de moldes tiene esta característica que va rotando, entonces va pasando por todas las estaciones necesarias para mecanizar todo el proceso. La característica que tiene esto es que tiene diferentes espesores y tiene el asa incluida en el proceso. En un proceso de soplado no se puede generar un asa incluida en el mismo proceso como se genera en el caso del prensado. Y acá no hay, como en la cerámica, un estadio posterior donde se le pega. Se puede hacer, pero no es usual en la industria que se agregue y se pegue un vidrio, ¿no? Bueno, y después tenemos el proceso de prensado soplado, en el cual lo que tenemos como ventaja es que prensamos para darle una forma mucho más precisa a la boca de un envase y después soplamos el resto para generar el volumen restante. Y por último, o anteúltimo, el termoformado, que lo que permite es una deformación de una lámina a temperatura no tan alta, no se llega a fundir, pero entra en un estado plástico que permite moldear la lámina. La característica que va a tener esto es que el espesor siempre va a ser uniforme y el lenguaje final del objeto este va a ser laminar, porque bueno, es la deformación de una lámina. Bueno, y por último la colada, pero que no la consideramos en el caso, la nombramos nada más, pero no la consideramos en el caso de procesos industriales. Bien, preguntas.